Estamos nuevamente en la hoja 28, en la carilla A, en la Mishnah, que se encuentra aquí abajo, en unos 8 renglones de abajo hacia arriba. La Mishnah nos dice lo siguiente: Más de Nitin, Hametz shel Nochri she'avar alav Pesach, un producto leudado que era de pertenencia de un gentil. El gentil tuvo ese producto leudado durante la festividad de Pesach, y ahora nosotros nos encontramos posterior a Pesach. Mutar de Aná, está permitido que nosotros, judíos, podamos tener el provecho y hacer uso del producto leudado que compramos del gentil, incluso que él lo tuvo durante la festividad de Pesach en su poder. Beshel Israel asur de Aná. En cambio, si un judío tuvo en infracción un producto leudado durante la festividad de Pesach, nosotros, incluso posterior a Pesach, estaba prohibido que tengamos provecho de él. Shenemar lo Israel lejaseor. Y aquí la Mishnah nos trae un pasuk que aparentemente no tiene relación y va a ser analizado correctamente en la Gemara. La traducción del pasuk es: no se verá en tu poder una masa madre, un leudante. ¿Cómo es que de aquí nosotros aprendemos que no se puede tener provecho posterior a la festividad? Esto, como dijimos, es un punto para analizar en la Gemara. Dice la Gemara, vamos a comenzar con el análisis. Primero la Gemara nos dice lo siguiente: Mané Madritin, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? ¿Quién es el que nos está diciendo esta ley que hay diferencia entre un producto leudado que estuvo en poder de un judío y el producto leudado que estuvo en poder de no judíos, que el del no judío se puede utilizar posterior a la festividad y el del judío no? ¿Quién marcó esta diferencia? La Rabbi Yehuda, la Rabbi Shimon, la Rabbi Yossi Galilí. Aparentemente, ninguno de los 3 sabios que encontramos que hayan hablado al respecto de este tema, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yossi Galilí. Maihi, ¿quiénes son? ¿Dónde están estas opiniones que tú estás diciendo que no son compatibles con ninguna? De Tania, como está escrito en aquel artículo: Hametz, ben lifnei zemanno, ben leachar zemanno. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración para que se entienda correctamente y no nos mareemos al momento de analizarlo. Solo tenemos que dividir en 3 momentos distintos la prohibición del producto leudado. El primero, vamos a ir ordenadamente, comenzaría el 14 de Nisan, víspera de Pesach, a partir de Hatzot, a partir del mediodía. Ya estudiamos eso en el primer capítulo, en la hoja 5, que el 14 de Nisan, a partir del mediodía, a partir de la 6ª hora, y los Jajamim nos agregaron una hora previa a partir de la 5ª hora, es decir, al final de la 5ª hora, comenzando la 5:01, nos dijeron: no se puede tener ya provecho y consumo del producto leudado. Esta es la primera etapa de prohibición. Segunda etapa de prohibición es la festividad en sí misma. Cuando el 15 a la noche, o del 14 al 15, ¿sí?, con la salida de las estrellas, durante todos los días, los 7 días de Pesach, ahí es prohibición también de la Torá de tener cualquier producto leudado en nuestro poder, consumirlo y tener provecho de él, etc. Y tercera etapa es posterior a la festividad. Aquí es donde vamos a analizar ahora los distintos momentos, estos 3 momentos, en las distintas opiniones. La primera opinión que trae aquí este artículo es la siguiente: de Tania, Hametz, el producto leudado, ben lifnei zemanno, ben leachar zemanno, tanto que estemos nosotros antes de la festividad propiamente dicha, es decir, estamos en las vísperas de la festividad, en el 14, desde el mediodía hasta el anochecer, ben leachar zemanno, tanto posterior a la festividad por completo, over a la belab, hay prohibición de la Torá de poder consumir y tener provecho de este producto. Toch zemanno, si estamos dentro de la festividad, a partir de la noche del 15 hasta el 21, over a la belab bekaret, ahí hay no solamente prohibición de consumirlo,
sino incluso es penalizado, Dios no permita, con muerte prematura. Dibre Rabbi Yehuda, decir la palabra, ¿sí? La opinión de Rabbi Yehuda. Quiere decir que aparentemente Rabbi Yehuda, su opinión es, no hay diferencia. Y está prohibido antes, durante y después de la festividad. Y no marcó ningún tipo de diferencia si es de judíos o no judíos. De cualquier forma, van a estar prohibidos. Segunda opinión. Rabbi Shimon dijo, Hametz lifnei zemanó, el producto leudado antes de la festividad, en las vísperas, el 14, ulahar zemanó, y posterior a la festividad, luego del 21 de Nisan, eno ver alab velo klum. No se pasa por ninguna prohibición. Está perfectamente permitido. Toch zemanó, dentro de la festividad, o ver alab bekaret ubelab. Ahí sí, hay transgresión, hay prohibición, advertencia por la Torá y también penalizado su consumo con muerte prematura. Y una aclaración al margen, entre paréntesis, que no se hace aquí este artículo, a partir del momento que está prohibido de consumirlo, que es en víspera de Pesach, como dijimos a partir del 14 al mediodía, está prohibido, está prohibido cualquier tipo de provecho. Esta es una aclaración que va a la primera opinión, a las palabras de Rabbi Yehuda. Como acabamos de aclarar, Rabbi Yehuda, que dijo que en vísperas también está prohibido, antes de la festividad, está prohibido consumir, está prohibido tener provecho de él. Entonces, aquí esta segunda postura, que es el Rabbi Shimon, nos dice que la prohibición rige pura y exclusivamente en la festividad, no antes ni después. Tercera opinión, el Yossi el Galileo nos dijo, Tameh alatzmeja, es para que uno se sorprenda de lo que está escuchando. Heach hametz asur be'ana'ah kol shiv'ah. ¿Cómo es posible decir que los productos leudados están prohibidos de tenerse provecho de ellos durante los 7 días de la festividad? La prohibición de la Torá se limita solamente a no consumirlo, pero se puede tener provecho incluso en la misma festividad de Pesaj. Esta es entonces la tercera opinión que Rabbi Yossi Galilí, que él permite tener provecho de él incluso dentro de la festividad. Continúa este artículo y dice, ¿y de dónde es que sabemos? Esto iría a las palabras de Rabbi Yehuda, que el producto leudado, a partir de la 6ª hora en adelante de la víspera de Pesaj, el 14 de Nisan, que ya hay una restricción, una prohibición de la Torá de no consumirlo, Shneimar, lo tojar alav hametz, dibre Rabbi Yehuda. El pasuk nos dice, no comerás sobre él el hametz, de lo cual interpreta Rabbi Yehuda que sobre él está haciendo referencia a la ofrenda de Pesaj. El sacrificio y ofrenda de Pesaj se realizaba el degollado, descuerado, etc., el 14 de Nisan, en la víspera de Pesaj. El consumo de él era la noche posterior, la noche del 15, pero la faena propiamente dicha se realizaba el 14. Y el pasuk aquí está diciendo, lo tojal alab hametz. No van a poder consumir hametz, productos leudados, cuando ya se está haciendo la faena del Korban Pesaj. Por lo tanto, el 14 de Nisan a partir del mediodía, que ya es horario del sacrificio y ofrenda de Pesaj, ya no se puede consumir ningún producto leudado. Esta es la fuente que nos dice Rabbi Yehuda de donde él aprendió que ya está prohibido incluso antes de la festividad propiamente dicha. Amalo Rabbi Shimon, le dijo Rabbi Shimon que, como vimos recién, él no estuvo de acuerdo y dijo que antes y después de la festividad sí se puede. ¿Acaso es posible decir e interpretar el pasuk de esta manera? Lo tocar al hametz shivat yamim tocar al matzot. El pasuk completo nos dice, lo tocar al hametz, no comerán sobre él el producto leudado 7 días
comerán sobre él los panes ácimos, los productos no leudados. Es decir, que claramente el pasuk está hablando de la prohibición de no consumir leudados y consumir pan ácimo. Imken. Entonces, eso me fuerza a decir que no se está refiriendo al momento de la ofrenda del Pesaj. O sea, que la ofrenda del Pesaj no se consume durante 7 días, y no se hacía durante los 7 días, se hacía solamente en las vísperas. Entonces, claramente no está haciendo referencia al momento en el que se traían, se ofrendaban el Korban Pesaj, el sacrificio de Pesaj. Sino, mata al mundo mal. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí el pasuk? Lo tojara la hametz besha'a sheyeshno bekum echol matzah yeshno bebal tojal hametz. El pasuk nos está haciendo una comparación y haciendo una dependencia una con la otra. Cuando yo estoy prohibiendo el consumo de producto leudado, cuando tienes obligación o tienes, ¿sí?, la ordenanza de tener que consumir el producto ácimo, el pan ácimo. Entonces, mientras tienes que comer el pan ácimo, está la prohibición del producto leudado. Mientras no tengas que ir y comer el pan ácimo, no está la prohibición de consumir productos leudados. Y como en víspera de Pesaj no hay ninguna orden en tener que comer el pan ácimo, de hecho en la práctica está prohibido consumir el pan ácimo, como vamos a estudiar al comienzo del capítulo 10, entonces tampoco rige la prohibición de no consumir el producto leudado. Entonces, no comparto, le dice Rabbi Shimon a Rabbi Judá, lo que tú estás interpretando en este pasuk. Hasta aquí es lo que figura en el artículo que la Gemara nos está exponiendo. Y ahora va a pasar a ser analizado y desmenuzado por nuestra Gemara. Maita Amad Rabbi Judá. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Judá? Que él nos dijo, en la primera opinión del artículo que trajo aquí la Gemara, que está prohibido antes, durante y después de la festividad. Dice la Gemara, tenemos 3 pesukim distintos que se refieren a la misma prohibición de no consumir de producto leudado. Lo yeachel hametz, lechol mahmetzet lo tojeru, lo tojal alav hametz. En 3 instancias distintas, la Torá nos advierte con alguna expresión u otra de no consumirlo. Lo yeachel hametz, que no sea consumido el producto leudado. Kol mahmetzet lo tojeru, todo leudante no coman. Lo tojal alav hametz, no coman sobre él el producto leudado. ¿Para qué tenés advertencias? A eso interpretó Rabbi Judá. ¿Tenés advertencias para lo mismo? No tiene ningún sentido. Sino, una viene a advertirnos no consumirlo previo a la festividad. La otra nos viene a advertir después de la festividad. Y la tercera para decirnos dentro de la festividad. Es decir, 3 advertencias, dice Rabbi Judá, son para 3 momentos distintos: antes, durante y después de la festividad. Obviamente, cuando hablamos después de la festividad, nos estamos refiriendo a un producto leudado que lo tuvimos en la festividad y ahora quedó posterior a la festividad. Si no, no se podría consumir ningún producto leudado durante todo el año. No es esa la interpretación. Entonces, así es como estudió Rabbi Judá. Rabbi Shimon dice, uno de estos versículos, de estos pesukim, viene sí a aclararnos que dentro de la festividad está prohibido consumirlo. En ese punto, en ese detalle, sí coincido que la prohibición viene a limitarnos de no consumirlo durante la festividad. Pero los otros 2 no vienen para antes y después. Ya Rabbi Shimon dijo que antes de la festividad y posterior se puede consumir y tener provecho. Él dice así, Bechol mahmetzet, el otro pasuk, el que dijo todo leudado que no sea consumido, él lo necesita lej de Tanya, para que eso que fue estudiado en otro artículo, que dijo, hametz
Enli shenit hametz me'elav. Cuando la Torá prohibió no consumir en la festividad, es el producto leudado, que leudó por sí mismo, como granos de trigo que leudaron, tuvieron contacto con agua o la humedad del ambiente, los leudó y los transformó en producto prohibido. Esos están prohibidos de consumir en la festividad. Pero un producto que no se leudó naturalmente, no se leudó por sí mismo, tuvimos que agregarle un producto, masa madre, para que él se pueda elevar y fermentar, lo que indicaría que él quizás no tiene tanto poder leudante como para que se prohíba. ¿Quién dijo que también sobre este producto rige la prohibición de la Torá? Mudomar, kol mahmetzet lo tojelu. Sobre eso el pasuk nos dijo, todo leudado que no sea consumido, indistintamente si se leudó naturalmente o si fue leudado por un agente externo. Entonces, de acuerdo a Rabbi Shimon, ya tenemos dos pesukim utilizados, pero todo dentro de la festividad. Uno para el que leuda naturalmente, otro para el que fue leudado con un agente externo, y lo yahel hametz, y el tercer pasuk, que no consuman el leudado. Me va lej de Taner Biosia Galilí Omar. Él lo necesita para lo que enseñó el Biosia Galilí, que él dijo, Menai Pesach Mitzrayim Shen Chemutzon Oegela Yom Echad. ¿De dónde sabemos que cuando Boreolam les advirtió a los judíos al salir de Egipto, en esa misma noche del 15 de Nisan, que ellos hicieron el primer Korban Pesach, la primera ofrenda de Pesach, ahí mismo en Egipto? ¿De dónde sabemos que ellos también tenían prohibición de no consumir productos leudados? Pero la prohibición que les impuso a ellos tenía una duración de un solo día. A diferencia de la nuestra, que son 7 días, ahí tenía un solo día. ¿De dónde sabemos esto? Tamunomar, lo yahel hametz. Ahí el pasuk nos dice, no va a ser consumido el producto leudado. Usmichle, e inmediatamente, luego de decirnos que no sea consumido el producto leudado, continúa el versículo siguiente y dice, Hayom atem yotzim. Hoy, el día que ustedes están saliendo, bajo de Shaviv, en un día primaveral. ¿Por qué? La Torá buscó poner este pasuk al lado del otro. ¿Qué relación hay? Para que nosotros podamos leerlo de la siguiente manera. Lo yahel hametz hayom. Que no sea consumido el producto leudado hoy. La prohibición que le estoy dando a ustedes, que el pasuk ahí se refiere, está hablando Moshe, a los judíos que estaban en Misraim, es solo para el día de hoy, no para los demás días. Entonces, Rabbi Shimon tiene utilizado los 3 pesukim y no tiene entonces de dónde aprender para previo a la festividad y posterior a la festividad. Dice entonces la Gemara, Berbi Udá, Mehamad Barajer, Menale. Aquí nos está planteando algo interesante, dice la Gemara. Rabbi Shimon entiende que no puede ser comparado un producto que leuda por sí mismo con aquel que necesita de un agente externo que lo haya leudado. Y por eso necesitamos un nuevo pasuk que nos enseñe la prohibición sobre este segundo. Entonces, ahora surge el interrogante. Rabbi Udá, ¿de dónde aprende que un producto que fue leudado por un agente externo también está prohibido de consumir? Dice él, Rabbi Udá lo va a aprender desde ese mismo pasuk, pero no de lo que la Torá nos reiteró la prohibición. Es decir, Rabbi Udá hace 2 derashot, utiliza 2 aprendizajes de ese mismo pasuk. Cuando el pasuk dijo, Kol mahmetz todo leudado que no sea consumido, él nos dice lo siguiente. Cuando dijo nuevamente la prohibición de no consumir, me está agregando otro momento más de prohibición. No tenía que haber repetido la prohibición de no consumirlo. Por repetirlo, entiendo yo y Rabbi Udá que me agrega un momento más de prohibición, que sería en víspera de la festividad. Y por haber utilizado una expresión distinta, en vez de hametz, en vez de producto leudado, todo leudante, ¿sí?
eso vino a incluirnos aquel que fue leudado por otros agentes. Entonces, él puede aprender dos conceptos distintos de este mismo pasuk. De Rabbi Yossi Galili Minale, y ese otro aprendizaje de Lo Ye'achel Hametz, que no podían consumir el producto leudado incluso en Mitzrayim, en Egipto, esa noche que estuvieron ellos saliendo. ¿De dónde aprende eso? Rabbi Yehuda utilizó ese tercer pasuk para enseñarnos que posterior a la festividad también está prohibido. ¿Dónde él tiene para aprender entonces que en Egipto también se les prohibió a los judíos consumir? Si quieres puedo decirte sencillo. La prohibición de posterior a la festividad lo aprendo de la nueva advertencia que volvió a repetir: no consuman. Tercera vez. Vino a incluir posterior. Ahora, ¿por qué ese pasuk, esa tercera prohibición, eligió por Olam escribirla al lado del pasuk Hayom Atem Yosim, hoy es el día que están escapándose? Para que al margen aprendamos otro detalle, que ellos tuvieron la prohibición solamente ese día en el cual salieron de Egipto, que fue el 15 de Nisan, y no durante 7 días. Entonces también puedo aprender dos cosas de este tercer pasuk. Quiere decir que Rabbi Yehuda, él mantiene su postura. Hay 3 advertencias, las 3 vienen para prohibirnos antes, durante y posterior. Y al margen, es la que me enseña antes de la festividad y la que me enseña posterior a la festividad. Al margen puedo aprender conjuntamente otros 2 detalles más. Uno, que es indistinto si el producto leuda naturalmente por sí mismo o por un agente externo. Y tercero, ¿sí? O mejor dicho segundo, que es el del tercer pasuk, aprendemos que en Egipto tuvieron prohibido un solo día. Y Baitima, y si quieres te puedo decir sobre este último detalle. Semuhim la Darish. Rabbi Yehuda no hace análisis de la cercanía de un pasuk con el otro. ¿Por qué eligió por Olam poner un pasuk al lado del otro? Rabbi Yehuda no utiliza este método de aprendizaje y por lo tanto él discute rotundamente con lo que dijo Rabbi Yossi Galili, que en Egipto tuvieron prohibido un solo día el consumo del producto leudado. Para Rabbi Yehuda no existió esta prohibición en absoluto, porque no hay de dónde aprenderla, ya que ese método de aprendizaje, que es por la cercanía de un pasuk con el otro, no es un método de aprendizaje que Rabbi Yehuda lo comparta en absoluto. Por lo menos no en los primeros 4 Humashim, no en los primeros 4 libros de la Torá. Sí lo aplica en el libro de Devarim, en el 5º libro. Hasta aquí. Para terminar entonces de analizar de dónde es que Rabbi Yehuda aprendió la prohibición antes, durante y después, y Rabbi Shimon dijo que la prohibición se concentra solamente en la festividad, ni antes ni después. Amarbor, sigue la Gemara entonces analizando todo el artículo que nombramos al comienzo. Y dijo Rabbi Yehuda, ¿de dónde sabemos nosotros que la Torá prohibió el consumo a partir de la 6ª hora de víspera de Pesach? Y Rabbi Yehuda, como estuvimos viendo, de este pasuk que dijo: no comerás sobre el Korban Pesach, sobre la ofrenda de Pesach, ningún producto leudado. Amalo Rabbi Shimon, que continuó el artículo diciéndonos, le dijo Rabbi Shimon, ¿es posible decir de esta manera? Así el pasuk dijo, no van a consumir producto leudado, 7 días van a comer el pan ácimo. Entonces dijimos, va de la mano la prohibición con la ordenanza de consumir el pan ácimo. Está hablando en la festividad, no previo a la festividad. No hay 7 días previo a la festividad, está hablando de la festividad propiamente dicha. Por eso dice la Gemara, Rabbi Yehuda, Shapir Kamal Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, ¿qué tiene para decir? Es correcto, aparentemente, el análisis que le dijo Rabbi Shimon, que el pasuk claramente no está hablando
de la víspera de la festividad. Está hablando de la festividad en sí misma y lo vemos incluso que comparó la prohibición de no consumir leudados con la orden de consumir el pan ácimo, que eso es en los 7 días. Pero Viuda manejar Viuda va a explicarte a ti lo siguiente. Es verdad que cuando habló del pan ácimo se refiere a los 7 días, pero lo que nos vino a enseñar ahí es otro concepto. Nos vino a enseñar que la prohibición de no consumir ningún producto leudado viene específicamente a decirnos otro concepto, que también en la actualidad, que no tenemos el gran templo y no se hacen los sacrificios, igualmente rige la prohibición de no consumir productos leudados y de consumir el pan ácimo. Nosotros hubiésemos pensado que al ser que está escrito en la Torá que debe ser consumido el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj, con el pan ácimo y la hoja amarga, hoy en día que no tenemos entonces la ofrenda de Pesaj, no tendríamos entonces que consumir, no estaría la ordenanza de consumir el pan ácimo. A esto vino la comparación que nos hizo aquí el Pasuk, que está prohibido consumir producto leudado y hay ordenanza de comer el pan ácimo. Así como la prohibición de no consumir productos leudados, que esa no depende de la ofrenda de Pesaj y rige incluso en la actualidad sin ofrendas, también la orden de tener que consumir pan ácimo durante los 7 días rige también en la actualidad incluso la ausencia de la ofrenda. Rabbi Shimon ¿de dónde aprende esto? Que incluso en la actualidad tenemos la orden de consumir el pan ácimo. Para Rabbi Shimon, el pasuk nos vino a enseñar otro concepto. Acabamos de decir. ¿De dónde aprende entonces este concepto? Nafkalemi ba'erev tochelu matzot. Él lo aprende de otro pasuk que dijo ba'erev tochelu matzot. En la noche, que se refiere a la noche del 15 de Nisan, van a consumir del pan ácimo, que estaba innecesario. Dice él, viene a enseñarnos que incluso en la actualidad tenemos que consumirlo. Por eso el pasuk repitió esa ordenanza que era innecesaria, para enseñarnos que incluso en la actualidad también tenemos esa orden. Viudá dice, mi baile le también ese pasuk lo necesito para otro detalle, que incluso en la época que está el Bet HaMikdash y todos van y acercan sus ofrendas en el gran templo, no solamente ellos tienen la obligación de consumir del pan ácimo, sino incluso quien estaba impuro y no pudo acercarse a hacer su ofrenda en el Bet HaMikdash, en el gran templo, o aquella persona que estaba a mucha distancia de viaje y no pudo acercarse hasta el gran templo por la distancia en la que se encontraba, incluso ellos que no traen ofrendas, existiendo las ofrendas, también ellos tienen la obligación de consumir del pan ácimo. Saca Tajamina, si nos hubiese subido a la mente decir, Hoil we Pesach, lo yachel matzah umaror, perdón, Hoil we Pesach lo yochal, matzah umaror name lo yochal, al ser que él no consume de la ofrenda de Pesach porque estaba impuro o porque estaba lejos del lugar de Jerusalén, entonces que tampoco consuma del pan ácimo ni de las hojas amargas, porque la ordenanza fue dada a comer todo conjuntamente. Kamashmalan. A eso vino este nuevo pasuk que nos dijo que también ellos tienen la obligación de consumir el pan ácimo cada uno en su lugar. Para eso vino ese pasuk. Rabbi Shimon, también la y Rabbi Shimon, ¿de dónde él aprende que el impuro y el que estaba lejos también tiene obligación de consumir el pan ácimo? Ya que él tiene utilizado este pasuk para enseñarnos que en la actualidad estamos obligados a comer.
¿De dónde él aprende que incluso en la época del Gran Templo, quienes no trajeron la ofrenda igualmente tenían que consumir? Él dice, no va a ser menos que aquella persona incircuncisa, aquella persona que no podía realizarse la circuncisión, ya que peligraba su vida. Dos hermanos que nacieron antes que él, Dios no permita, fallecieron por la circuncisión, lo que lo exime a él de circuncidarse, pero esto tiene sus consecuencias, acarrea consecuencias. Quien no tiene una circuncisión no puede realizar y participar en la ofrenda de Pesaj. Lo mismo un Benenejar, que esa persona, de acuerdo a Rashi, que tiene una conducta bastante permisiva y él deja bastante de lado muchas prohibiciones y ordenanzas que dice la Torá. Si bien no es que él no cumple absolutamente nada, tiene sus ciertas órdenes que cumple, que realiza, es cuidadoso con algunas restricciones, pero en su gran mayoría el hombre es muy descuidado con el cumplimiento de las órdenes de la Torá, que tampoco se le permite a él participar en la ofrenda del Korban Pesaj. Y ahí el pasuk dijo, aquel incircunciso que no consuma de la ofrenda de Pesaj. Y aclaró, lo yochal bo, que no consuma de él, de ese cordero, de esa ofrenda. ¿Para qué aclaró de esa? Bo enojel, abolojel ube matzah maror. Vino Jajamim y nos dijeron, la advertencia es solo de la ofrenda de Pesaj que no consuma. ¿Quiere consumir del pan ácimo? ¿Quiere consumir de la hoja amarga? Sí, eso sí tiene permitido y de hecho tiene obligación. Él también es judío y también sobre él recae la obligación. La restricción se la imponemos solo a la ofrenda de Pesaj. Él que no lo consuma. El pan ácimo y la hoja amarga sí. Entonces, si el incircunciso que no participa en la ofrenda igualmente tiene la obligación de consumir del pan ácimo, aquel que le surgió un inconveniente de haberse impurificado o que estaba lejos y no podía traer la ofrenda de Pesaj, también va a tener la obligación de consumir del pan ácimo. No necesito un pasuk exclusivo para ellos. Lo aprendo por deducción de estos otros. Entonces, al Bishimón no le queda nada fuera de lugar. Tanto el incircunciso como el Ben-Nejar, aquel que tiene una conducta bastante permisiva, como el que estaba impuro o lejos, por más que no traen la ofrenda de Pesaj, tienen la obligación de comer del pan ácimo. Y el versículo que nos dijo Ba'er el Tojeru Matzot vino a decirnos que incluso en la actualidad tenemos la obligación de consumir del producto llamado matzah, el pan ácimo. En cambio, el pasuk que dijo, no consuman del leudado, consuman del pan ácimo, y nos decimos que está prohibido durante los 7 días de la festividad, puntualmente. No más que eso. En cambio, Viudá, que él discute, y dice que ese pasuk viene a enseñarnos que tenemos obligación de consumir el pan ácimo incluso en la actualidad. Le falta un pasuk, le sobra un pasuk, tiene un pasuk de más. Él ya aprendió que tenemos obligación de comer el pan ácimo porque dijo Ba'er el Tojeru Matzot. Entonces, ¿para qué necesitan otro pasuk? El Viudá que tibehai, tibehai. El Viudá le dice, sí, es verdad. Está escrito que está la obligación para el circunciso y para el que no cumple tantas órdenes y prohibiciones como dijo la Torá. Ese está en un pasuk. Y hay otro pasuk que vino para el que está impuro o está en un viaje lejano, está a distancia del gran templo. Es decir, hay una fuente para uno y otra fuente para el otro. Es verdad, quizás se podría aprender uno del otro, pero incluso si se podría aprender uno del otro, encontramos que a veces la Torá nos escribe un pasuk exclusivo para uno y un pasuk exclusivo para el otro. Entonces, Rabbi Yehuda, él sí va a seguir manteniendo su postura que nosotros perfectamente podemos aprender
que está prohibido consumir de los productos leudados incluso en la víspera de la festividad de Pesaj. Y queda con su derashá, lo tojal alab hametz. No van a consumirlo mientras esté el Korban Pesaj ya para hacerlo, que es en víspera de Pesaj a partir del mediodía.